Hermanas, pasa a vosotros. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, agradecido con nuestro Dios porque Él es el que nos permite estar a esta hora aquí reunidos nuevamente, hermanos, con el propósito de llevar a cabo un culto más consagrado a Él, sabiendo que cuando damos esa alabanza a nuestro Dios, expresamos gratitud por todas sus bondades que ha manifestado en nuestras vidas. Quiero que me acompañen en este momento a una oración para pedirle a Dios la autorización y dirección en lo que hemos de hacer en este preciso momento, ya que es estudiar su poderosa palabra. Puestos de rodillas, oremos. Soberano Padre, que tienes tu trono en luz inaccesible, que desde allá contemplas nuestro ir y venir. Una vez más, de rodillas, te buscamos en oración, porque necesitamos de ti a cada instante de nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer hasta esta hora en este tu día santo. Gracias por fortalecernos, gracias por poner ese impulso en nuestro corazón de reunirnos aquí en este lugar para darte la adoración a través de esos cánticos, como también conocer más de tu palabra. Perdona nuestras equivocaciones también, Padre eterno. Conscientes estamos que a veces pronunciamos palabras incorrectas o imprudentes y de esa manera te ofendemos a ti. Y eso nos impide para que prevalezca esa comunión entre tú y nosotros. Por ello que nos vemos en la necesidad de implorarte que sea propicio a cada uno de nosotros. Quiero pedirte en este momento que me permitas ser un instrumento tuyo, que tomes control de mi ser a través de tu Espíritu Santo, y que me ayudes a pronunciar palabras entendibles, sabias y de acuerdo a como está escrito. Concédeme la dicha, Padre del cielo, de hacer las cosas con mansedumbre y humildad, que no sea reflejado en tu siervo la soberbia, la vanagloria, sino antes bien utilízame, Padre del cielo, como un portavoz de tu palabra. Bendice de una manera muy especial a cada uno de los que están presentes y que nos ayude para concentrarnos en lo que vamos a hacer en este momento. Que alejes cualquier distracción del adversario. Antes bien, que nos permita, Padre del cielo, aprovechar este tiempo de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hacer uso del pizarrón, entonces. De eso vamos a hablar en esta tarde, hermanos. La Trinidad. Como iglesia y a la vez como obreros, hemos escuchado este término, hermanos, de la Trinidad. La pregunta es: ¿qué entendemos teóricamente por Trinidad? ¿Qué entendemos por Trinidad? Exactamente, las tres divinas personas. Pero bíblicamente, ¿es acertado este tipo de creencias o es falso? Porque lo voy a hacer a manera ilustrativa, y los siervos de Dios se han encargado de investigar estos temas para hacer la comparación bíblica, a ver si es acertado, como la hermana Rudy decía, es falso. Entonces, se dice que la Trinidad son las tres divinas personas y se ilustra de esta manera. Dios, aquí está el
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como iglesia, hermanos, yo sé que entendemos a la perfección que bíblicamente ese tipo de teorías no es acertado o verdadero. Pero como iglesia sí tenemos que tener un conocimiento amplio cómo es la situación. O sea, quién en sí es el Padre, quién en sí es Jesucristo y qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto nos viene a ayudar, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios en oración. Porque pueda ser que como iglesia, pueda darse que como iglesia, hermanos, cuando invocamos o buscamos en oración, invocamos el nombre, o sea, en primera instancia nos dirigimos al nombre de Jesucristo. ¿Pero es correcto eso? Porque tenemos que dirigirnos ¿a quién en primera instancia en oración? A Dios Padre. Entonces, se ilustra este tipo de teorías de la Trinidad, se ilustra, hermanos, que el Padre es Dios, y de hecho así lo es. El Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero que los tres son uno solo. Que Dios puede hacerse Espíritu, que Dios puede hacerse Hijo y que Dios puede hacerse Padre. Pero eso es totalmente erróneo. Y la idea, si Dios nos concede, hermanos, es explicar algunos versículos que se han malinterpretado, hermanos, pero también el hombre ha metido sus manos en algunas traducciones, y yo lo voy a dejar al final a manera de inquietud. Pero quiero que veamos, hermanos, cómo identificar quién es el Padre, o cuáles son las características o atributos que a Él lo identifican para ser el Padre Celestial o nuestro Padre Dios. Primero, ¿alguien creó a Dios, hermanos? ¿A Dios Padre? Y en una oportunidad, hermanos, y salen esas inquietudes. A mí me decía una persona así un poco minuciosa en algunos detalles: bueno, pero ¿y a Dios quién lo creó? Y me hacen una pregunta directa. ¿Y cuál sería la respuesta nuestra? Exactamente, que Dios es inescrutable, o sea, a Dios nadie lo creó. Otro aspecto, veamos ahí en Job capítulo 36, hermanos, versículo 26. Job 36, versículo 26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. En otras palabras, hermanos, Dios Padre no tiene principio ni tiene final. No podemos decir, hermanos, que Dios Padre tiene tantos años de existencia, porque la misma Escritura nos dice que no se puede seguir las huellas de sus años. O sea, literalmente hablando también, hermanos, ¿alguien conoce a Dios Padre? Nadie le conoce. Y esas son cosas que vayamos memorizando. Primero, a Dios Padre nadie lo ha creado. Segundo, no se pueden conocer los años de su existencia. Tercero, nadie le conoce. O sea, nosotros le conocemos y comprendemos su voluntad. O sea, le conocemos en el sentido de sus atributos, que es misericordioso, que es amor, que es omnipotente. Todos los atributos los conocemos de Dios, pero a través de las Sagradas Escrituras. Pero así, en presencia, literalmente hablando, nadie le conoce. Quiero que veamos ahí San Juan en el capítulo 1. O sea, nadie conoce el aspecto del Padre
Padre, hermanos, literalmente hablando. Juan capítulo 1, versículo 18 dice de la siguiente manera. Esta es la otra parte referente al Padre, hermanos. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veamos el 5:37. De ahí mismo de San Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, nadie puede empezar a describir a Dios como es su aspecto, hermanos, porque a veces la religiosidad surge y dice que vio a Dios y empieza a describir. Y Jesús lo dijo, hermanos, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Brevemente hemos analizado, hermanos, en cuanto a lo que es el Padre. Nadie le ha visto, nadie ha oído su voz. ¿Qué más dijimos, hermanos? Nadie lo creó, no se puede rastrear los años de su existencia, lo que el hermano Henry decía. Uno de sus atributos es inescrutable, o sea, no se puede rastrear los años de existencia de nuestro Padre Dios. Entonces, el otro aspecto, hermanos, y así brevemente voy a ir haciendo mención, que el Padre es la suprema deidad del universo. O sea, en ese sentido no hay otro superior a Él, sino que todo el universo está subordinado a su voluntad, y Él no está subordinado a nadie, porque es la suprema deidad del universo. Ahora, quiero que veamos en cuanto a Jesucristo. Él mismo reconoció, hermanos, la supremacia del Padre. Veamos San Juan, capítulo 14 y el versículo 28. San Juan 14, 28 dice de la siguiente manera: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre, ¿qué dijo Jesucristo, hermanos? Mayor es que yo. Lo que estamos viendo, hermanos, en este momento para la amada iglesia son recordatorios. Lo tenemos oyente en esta tarde. Y queremos, no con el propósito de contender o crear incomodidad, pero que vayamos comprendiendo quién es el Padre y quién es el Hijo. Ya explicamos que nuestro Padre Dios es la suprema deidad del universo. Nadie le ha oído, nadie le ha visto, no se puede saber los años de su existencia, nadie lo ha creado, y en cambio Jesucristo en ese sentido, o sea, lo han visto, lo vieron, mejor dicho. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo engendró? Dios Padre, el unigénito, que es el único engendro del Padre. Ahora, Él mismo dice, porque el Padre mayor es que yo. Anteriormente yo decía, el Padre no está subordinado a nadie. El universo entero está bajo su voluntad. Jesucristo, hermano, lo vamos a ir así, está un escalón abajo. No es que esté invalidando o desvalorando la divinidad de Jesucristo, pero el mismo Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. O sea, Jesús se sometió a la voluntad de nuestro Padre Dios. Y algo que debemos analizarlo y desde ahí ir descartando la teoría de la Trinidad, porque hay que meterse mucho a datos históricos para conocer el origen de la Trinidad, para saber quién fue el impulsor de esta teoría y comprender que es una teoría no bíblica.
El precursor de esta teoría se llamaba Tertuliano. O sea, él estuvo exigiendo a la iglesia, tengo que mencionar nombres, hermanos, tengo que mencionarlo, a la iglesia católica que se introdujese como dogma la Trinidad. ¿Por qué? Porque todas las religiones paganas eran trinitarias. Y solo voy a hacer mención de algunas de ellas. Primero, Babilonia son datos históricos. Babilonia era una religión trinitaria. Los dioses eran Anu, Ea y Ben. Los tres dioses eran uno solo para los babilónicos. Los egipcios, Isis, Osiris y Horus. Esos tres dioses eran uno para los egipcios. Y Caldea, los tres dioses, Sin, Istar y Chamá, eran uno. Entonces, cuando los romanos vieron esto y luego surge el cristianismo, entonces quisieron que fuera igual a las demás religiones trinitarias. Y Tertuliano impulsó y estuvo exigiendo para que se introdujese esta teoría y se diera por aceptada o aceptada. Pero bíblicamente estamos hablando que Dios Padre y nuestro Redentor Jesucristo puede ser el mismo. No, hermanos, no. Lo que estábamos estudiando al inicio, lo que yo expliqué, lo que identifica al Padre. Pero veamos otros aspectos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 58 dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, perdón, hermanos, tengo equivocada de así. Bueno, vamos a cambiar cita ahí, 7:55, de hecho, hermanos, Hechos 7:55. Y un hermano voluntario que me lea Hechos 7:55. Sí. Más ellos estando llenos del Espíritu Santo, fuertes como convencidos, vio la gloria de Dios y el reconocimiento también de Dios. Bien. Ese es un texto clave, hermanos, para comprender quién es el Padre, quién es el Hijo y qué es el Espíritu Santo. Ahí lo vemos, hermanos, la cita que nuestro hermano leía, que Esteban lleno del Espíritu Santo. O sea, ahí deducimos que el Espíritu Santo no es persona, ¿estamos de acuerdo? El Espíritu Santo es el poder que desciende o emana del Padre. Y hoy ha sido dado a los creyentes, a sus hijos. Y Esteban, como hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, hermanos, y dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahí sí, hermanos. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces son lo mismo. Jesús que estaba a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo lo poseía Esteban, porque el Espíritu Santo es el poder que emana de Dios. Y él vio la gloria de Dios y a su Hijo Jesucristo a la diestra. Ahora, veamos referente al Espíritu Santo, hermanos, porque estamos viendo bíblicamente quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y así brevemente vamos identificando que el Padre es la suprema deidad del universo, o sea, Él no está subordinado a nadie, y que Jesucristo es su unigénito, que está subordinado a su voluntad, y que nosotros nos dirigimos en oración al Padre, pero pedimos en el nombre de Jesucristo. Lucas en el capítulo 24.
capítulo 24, versículo 39, dice de la siguiente manera. Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, hablando esta palabra la dijo Jesucristo cuando ya había resucitado. Y él mismo aclara, hermanos, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero el problema aquí es, hermanos, cuando se tiene bien asentada esa teoría de la Trinidad. Al momento de orar no se identifica si se ora al Padre, al Espíritu Santo o al Hijo. Porque como los tres se hacen uno solo, hermanos, y ahí viene el problema. Pero el Espíritu Santo se puede personificar, ¿qué decimos? Perdón. El mismo Señor Jesucristo dijo, hermanos, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, no se puede personificar como la teoría de la Trinidad lo explica. Pero veamos una cita más ahí, hermanos, en Juan capítulo 14 y el versículo 26. Un hermano o hermana voluntaria que me haga esta lectura. Juan 14, 26, solo para una confirmación. Sí. Bien, gracias. El Espíritu Santo es el consolador prometido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos bíblicamente hablando, hemos descifrado, lo voy a decir así, ¿quién es el Padre? Repito nuevamente, es la suprema deidad del universo. Nadie le ha visto, nadie le ha oído, no se puede rastrear sus años de existencia. Ese es el Padre, bíblicamente lo hemos comprobado. El Hijo es el unigénito del Altísimo. Él mismo reconoció que el Padre era mayor que Él. Él está a la diestra del trono de Dios. Dios en su trono y su Hijo a su diestra. Él es nuestro intercesor. Cuando nos dirigimos en oración debemos pedir en el nombre, cuando nos dirigimos en oración al Padre, debemos pedir en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, ya dijimos bíblicamente, no se puede personificar porque es el poder que Dios ha dado a sus hijos. Como veíamos allá en Hechos 7:55, cuando dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio a Dios en su trono y al Hijo a su diestra. Y también dijimos que el Espíritu Santo es el consolador prometido por nuestro Señor Jesucristo. Bíblicamente así se debe de comprender quién es el Padre, quién es el Hijo y qué es el Espíritu Santo. Ahora, quiero que veamos unos versículos, hermanos, que se han malinterpretado. San Juan en el capítulo 17, el Evangelio de Jesucristo según Juan 17:22. Y estas fueron palabras de Jesucristo. San Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo explicar eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo explicar eso, hermanos? Porque Jesús dijo, así como nosotros somos uno.
Nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia somos uno, ¿qué decimos? Jesús dijo para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, nosotros somos iglesia, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. A eso es como que si yo dijese, hermanos, hermano Dani y yo somos una misma cosa. El dolor de él es el mío, la alegría de él es la alegría mía, el sufrimiento de él es el sufrimiento mío. En ese sentido estaba hablando Jesucristo. O sea, ¿acaso ustedes creen que el Padre no se condolió, lo voy a decir así, o no se dolió del sufrimiento de su unigénito? Se dolió. Pero cuando Jesucristo triunfó, hermanos, también hubo alegría. O sea, en ese sentido Jesús lo estaba diciendo, hermanos, por la unidad que existe entre Dios Padre y Él. Porque Jesucristo, hermanos, no actuaba de sí mismo. O sea, no tomaba decisiones de sí mismo o independiente al Padre. Todo el ministerio que Jesucristo desarrolló, su sacrificio, todo ello, hermanos, era porque esa era la voluntad del Padre. No actuaba de sí mismo. En ese sentido, eran uno. O sea, cuando hay una íntima relación, hermanos, ya puede ser entre amigos, o sea, entre hermanos, la alegría de uno es el del otro, la tristeza del uno es el del otro. En ese sentido, somos uno. Y por eso Jesús lo dijo, hermanos. Pero quiero que veamos ahí Mateo capítulo 19 para hacer esta comparación bíblica. Capítulo 19 y el versículo 6 dice de la siguiente manera. Mateo 19, capítulo 6 dice: hablando del matrimonio, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vaya, cuando nosotros, hermanos, y quiero poner esto y que nos concentremos en esta comparación, pero cuando nosotros nos casamos, hermanos, nos unimos en matrimonio con nuestra esposa, nos hicimos una sola persona. ¿Pero a qué se refiere Dios cuando dice, hermanos, ya no serán dos, sino una sola carne? ¿Acaso el dolor de nuestra esposa, hermanos, también nosotros la compartimos? ¿O la alegría nuestra la compartimos con nuestra esposa? Nosotros nos gozamos y no le decimos nada a ella, porque ella es independiente. En ese sentido, hermanos, es que Jesús dijo con el Padre: tú y yo, somos uno. Se estaba refiriendo en ese aspecto. Aunque el Padre es la suprema deidad del universo, Jesucristo el unigénito, no significa que son el mismo, sino el Padre es uno y Jesucristo otro. Pero en ese sentido son uno, hermanos, por la unidad que existe entre ellos. Y ponemos la comparación de los matrimonios. Ahí dice: no serán dos, sino serán una sola carne. No es que literalmente nos hacemos una sola persona, sino, hermanos, que ya inicia una íntima relación como esposos. Eso es lo que Jesús estaba hablando allá en Juan, el versículo que leíamos. Pero quiero que veamos, eso es uno de los versículos que se ha malinterpretado, lo de Juan 17:22. En ese sentido estaba hablando de Jesucristo, porque solo deduzcan, o deducamos, mejor dicho, suponiendo que si fuera así, aunque bíblicamente ya lo comprobamos que no es así, pero suponiendo que el Padre y el Hijo fueran uno solo, o el mismo, entonces Jesús, por eso Jesús cuando oraba decía: te alabo, Padre. E incluso en la oración que él enseñó a los discípulos dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces él cuando oraba, hermanos,
se dirigía al Padre, pero si fuese así, que fuera el mismo, no hubiese tenido necesidad de orar. Entonces quiero que veamos ahí en 1 Juan en el capítulo 5, y aquí viene una parte, hermanos, no es que quiera inquietar a los oyentes o a la amada iglesia, pero aquí quiere, y ya vamos a ir concluyendo, vamos a ser breves en esta exposición bíblica, pero quiero, hermanos, que analicemos detenidamente este versículo y algunas cosas que no quedan conclusas, posteriormente las podemos dialogar. 1 Juan en el capítulo 5 y el verso 7, solo quiero preguntar, ¿alguno de los hermanos presentes o hermanas tiene en sus manos la versión bíblica Nueva Versión Internacional o versión latinoamericana? ¿Nadie, hermanos? Si nadie la tiene, hermanos, lo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera 1960, Juan 5, 1 Juan 5, 7 y 8, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo dice la última parte, hermanos? Y estos tres son uno. El 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. No es si hermano Henry no quiere colaborar con esa versión que él tiene de 1 Juan 5, 7 y 8, y prestemos atención, hermanos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay una interpolación de palabras en esos versículos. O sea, cuando se hizo la traducción, hermanos, voy a dar el nombre de la persona quien hizo la traducción, se llamó Desiderio Erasmo. Por presión de la religión católica hizo una interpolación de palabras en esos versículos. Y veamos la versión latinoamericana, específicamente esos versículos, y quiero que prestemos atención, hermanos. 1 Juan 5, 7 y 8. Y los tres coinciden. 7 y 8. ¿Sí? ¿Qué diferencia notamos ahí? No sé si la versión de hermano Edward tiene los versículos. No tiene nada. Está igual. Leo en la nueva versión internacional, hermanos. 7 y 8. Tres son los que dan testimonio. Y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Eso dice 7 y 8. No es que quiera entrar en inquietudes, pero hay algunas cosas que necesitamos investigarlas detenidamente, hermanos. Pero las palabras que se colocaron ahí, hermanos, fue el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. Esas fueron las palabras que fueron colocadas, hermanos. Y la misma escritura dice que de 2 o 3 testigos consten todas cosas. Entonces revisemos al menos nueva versión internacional latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, y se dará cuenta, hermanos, que solo está en esos versículos. Estos tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En el escrito original, en los escritos originales, así está. Pero ya, hermanos, donde dice la Reina Valera, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, en el original no existe. Y eso, hermanos, di el nombre del personaje que hizo esa colocación de palabras en esos versículos para sostener la teoría de la Trinidad. Ahora, quiero, hermanos, explicar algo. Padre es nombre, ¿qué decimos? No es nombre. Vaya, yo digo, el Padre,
voy a ir así. El padre Cristóbal, lo voy a decir así. El padre es un adjetivo, pero el nombre, ¿cuál es? Exactamente. Entonces, cuando dice, por ejemplo, lo de Mateo, en el nombre del Padre. Padre no es nombre, sino es un adjetivo. ¿Sí, hermano Henry? Bueno. Está bien, hermano mío. Leámoslo ahí en la Biblia de Jerusalén, primera Juan 5, 7 y 8. Es la Biblia israelita. La Biblia israelita, está bien. Porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Sí, gracias. Gracias, hermano. Entonces, como yo dije al inicio, no demos lugar, hermanos, a la duda de los escritos divinos. Tampoco debe ser esa nuestra actitud, sino en cosas así, hermanos, ser diligentes, ser diligente. ¿Por qué? Porque cuando se registran, hermanos, los escritos originales, no están esas expresiones: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Eso fue impuesto, colocado en medio de esos versículos para sostener la teoría de la Trinidad. Se debe investigar dónde están los escritos, donde se sacan las traducciones para estas escrituras, y ver que no están las palabras en esos escritos. Son más fieles los traductores de la versión que tiene nuestro hermano Milner, de la nueva versión internacional, e incluso la versión latinoamericana. Son más cuidadosos en ese aspecto. No le colocan esas palabras. Pero las palabras fueron puestas, como yo dije al inicio, por este personaje, Desiderio Erasmo, y lo hizo por presión de la Iglesia Católica para sostener esa teoría de la Trinidad. Pero cuando revisamos todos los demás escritos del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, jamás el pueblo de Dios ha tenido creencia trinitaria. E incluso se recuerda en Deuteronomio 6:4, donde dice el Shema, o sea, oye Israel, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios uno es. Pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, su credo es monoteísta, y el pueblo de hoy es monoteísta. Cuando Pablo, si mal no recuerdo, le escribe a Timoteo, le dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Pacto como hoy, siempre tiene la convicción de que hay un solo Dios, Dios Padre, y un mediador, como yo decía, o un intercesor, Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el poder que ha dado a sus hijos. Veamos ahí, hermanos, Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, ahí sí ya dice, en el nombre de quién, el unigénito. ¿Quién le puso nombre al unigénito de Dios? El Padre. Por eso dice en el nombre de Jesucristo, o sea, en la potestad de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dejo a manera de inquietud que revisemos, bueno, si mal no recuerdo, el libro de Hechos lo escribió Lucas. Inicia cuando tiene su último, el libro de Hechos inicia cuando Jesús tuvo su último diálogo con los discípulos, luego asciende a los cielos y empiezan los discípulos a expandir el Evangelio. Pero lo dejo a manera de inquietud de revisar el libro de Hechos. Jamás la iglesia primitiva ha bautizado basándose en la Trinidad. Todo el tiempo la iglesia, hermanos, ha bautizado en el nombre
de Jesucristo. Jamás la iglesia ha bautizado basándose en esa teoría de la Trinidad. Digo esto, hermanos, quizá voy a sonar imprudente. Digo esto porque en la zona de Santa Bárbara algunos hermanos se inquietaron por esa teoría de la Trinidad, y incluso en Mateo capítulo 28 versículo 19, ahí cuando Jesús dice: por tanto id a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué más agrega? En mi nombre. En otro versículo, que ese versículo específicamente lo voy a dejar en inquietud. Hasta ahorita tengo que ser sincero, no se han hecho las indagaciones necesarias, pero analicemos el versículo. Lo que sí, hermanos, tengamos la convicción, cuando revisamos el libro de Hechos, los discípulos empiezan a predicar el Evangelio de Jesucristo. Jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre lo hicieron en el nombre de Jesucristo, porque el Espíritu no se puede personificar, ni tampoco decir que el Padre y el Hijo son el mismo. Ya lo identificamos bíblicamente cómo está la situación. Así que Dios bendiga a cada uno y a cada una por medio de su palabra, y paz a nosotros.